Hola, ¿qué tal amigos? Soy Edgar Peñalosa, nuevamente con ustedes con un webinar, con el tema de programas de desarrollo en tenis, para hablar de este tema del desarrollo de tenistas, desde un enfoque de la generación de programas, pero también del desarrollo individual de los tenistas. Voy a tratar de compartir información que sea de relevancia tanto para organizadores que pretendan generar programas o que ya estén desarrollando un programa, como para papás, entrenadores de atletas en individual, ¿verdad? Programas de desarrollo en tenis. Me voy a ayudar de esta presentación. Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar, primero que nada vamos a definir, vamos a ver el significado de algunos conceptos importantes que nos van a ayudar a delinear lo que es un programa de desarrollo. Primero, ¿qué es desarrollo? Significa crecimiento, aumento, reforzamiento, progreso, desenvolvimiento o evolución de algo o de alguien. Designa la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. Desarrollo es la capacidad de aumento, de progresión significativa, ¿verdad?, de algo o de alguien. En términos, hablando de personas, nos referimos al progreso específico, por ejemplo, de alguna capacidad del ser humano, ¿verdad? Podríamos hablar de desarrollo psicomotor, de desarrollo social, de desarrollo psicológico, de desarrollo cognitivo, de desarrollo físico en general, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo crece, cómo avanza, cómo progresa. Se habla de un aumento en algo, ¿no? Por otro lado, hablar del concepto de talento, que de repente mucho lo utilizamos y a veces no tan acertadamente. No es un concepto unidimensional, sino que debe ser entendido y explicado a partir de modelos multifactoriales. Es un concepto multidimensional y multiplicativo y nunca sumativo. Ahí está la cita, ¿verdad? En 2010, en un estudio científico, nos proponen esto, ¿verdad? No es un concepto unidimensional. Cuando hablamos de talento no hablamos de una capacidad o una habilidad. En tenis decimos mucho, en México decimos mucho, tiene buena mano. Cuando tú ves a un principiante, ya sea un niño o un adulto, pero principiante, y que desde el principio coordina bien, ¿verdad? Dices, tiene buena mano. Las más de las veces estamos hablando de su coordinación psicomotriz. Coordinación psicomotriz que tiene que ver con la percepción, con la toma de decisión y con la ejecución de movimientos coordinados, de segmentos musculares que trabajan al mismo tiempo y que tienen que coordinarse. Además, con aditamentos como la raqueta, como la pelota, es un deporte que requiere de capacidad psicomotora. Y muchas veces decimos, esa persona tiene habilidad, tiene talento, pero el talento, nos proponen, es un concepto multifactorial. Es decir, cuando hablamos de que un niño tiene talento, pues estamos hablando de muchos factores, de su coordinación psicomotora, de sus capacidades físicas, su fuerza, su resistencia, su velocidad, su flexoelasticidad, capacidades psicológicas, su cognición, su toma de decisiones, su motivación, etcétera, etcétera, etcétera. También capacidades sociales, por ejemplo. De manera que cuando estamos desarrollando a un atleta tenemos que entender el talento como un concepto multifactorial, multidimensional y no unidimensional. Esto es importante. Los talentosos, que además el talento se cree que es nato, ¿verdad? Son aquellos que tienen multifactores desarrollados por encima de la media, ¿verdad? Muy bien. Enfoque biopsicosocial. Vamos a abordar este tema de desarrollo de tenistas, entendiendo que el tenista, desde el enfoque biopsicosocial, que nos dice que el ser humano es un ente en el que confluye su biología, su psique y su bagaje social, y estos se modifican en uno al otro.
en el entendido de que el ser humano no es nada más biología, no es nada más este cuerpo que funciona, sino que además tiene una mente, tiene un cerebro que lo hace funcionar y además se relaciona socialmente, ¿verdad? Tiene un contexto social del cual aprende y el cual lo va haciendo evolucionar, ¿no? Este enfoque biopsicosocial nos dice que estos tres componentes están interactuando constantemente y están modificándose el uno al otro. De manera que nuestro aprendizaje social modifica nuestra forma de pensar y modifica nuestra forma de ser, nuestro físico. Si yo vivo en un contexto donde se practica mucho deporte, seguramente voy a pensar diferente, seguramente voy a practicar deporte y un día mi biología va a ser otra. Voy a tener una antropometría distinta, mi capacidad morfofuncional será otra y entonces ya cambió mi biología. A eso se refiere. También la biología cambia, la parte psicológica y la parte social. Confluyen estos tres elementos, se modifican mutuamente y se evoluciona el ser humano como estos tres elementos. Es importante para mí que entendamos esa parte. Otro concepto que habría que definir es la edad cronológica versus la edad de desarrollo o de maduración, también conocida como edad biológica, ¿no? Se dice que una es nuestra edad cronológica. Yo tengo 46 años y 5 días, hace poco que los cumplí. Esa es mi edad cronológica. Todos tenemos una edad cronológica que llevamos la cuenta desde el día que nacimos, ¿verdad? Todos la llevamos. Pero tenemos además una edad de desarrollo que tiene que ver con cómo creciste. En adultos, hay adultos que parecemos 10 años más, ¿verdad? Como yo. Y hay adultos que parecen que son tragaños y que parecen como de 10 años menos. Pero en los niños que está más estudiado cómo es este ritmo de desarrollo, se dice que un niño se desarrolla 2 años más o 2 años menos de su edad cronológica. De manera que podemos tener un niño de 10 años que parezca de 12 o un niño de 10 años que parezca de 8. Entonces aquí habría 4 de diferencia, ¿no? El de 8 contra el de 12 ya hay 4 años de diferencia. Porque su edad de desarrollo, su edad biológica es otra, porque todos tenemos un ritmo de crecimiento y de desarrollo distinto. Ya hay una predeterminación genética en eso y además el contexto puede gatillar una aceleración de ese ritmo o una disminución o una desaceleración de ese ritmo. Lo que quiere decir que es importante que entendamos que la edad cronológica no debería ser un determinante. Sin embargo, en la competencia, prácticamente en todo el mundo, así lo utilizamos y decimos que las categorías para competir en tenis son 10 y menores, 12 y menores, 14 y menores, 16 y menores, 18 y menores, de 2 años. Pero debemos entender esta diferencia. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga un niño que está jugando la categoría de 10 años, con 8 años de edad, pero que parezca de 6. Y que se enfrente a otro niño con 9 años de edad que parezca o que tenga un desarrollo de 11. Y entonces ya la diferencia fue mucho. El mío que tiene un desarrollo de 6 contra el otro que tiene un desarrollo de 11. ¿Sí me explico? Esto es importante que lo entendamos. Si entre dos niños de la misma edad cronológica podría haber 2 años para arriba y 2 años para abajo, o sea 4, imagínense si además es un año más grande que yo, porque en las categorías de tenis juegas contra niños de tu edad cronológica y niños de una edad de un año más arriba, o si tú eres de los de arriba, un año más abajo. Entonces puede haber una diferencia enorme y estos son parte de los conceptos que tenemos que entender, porque luego pasa que soy papá o soy entrenador de un niño que va lento, ¿verdad? Y juega contra otro que es precoz, ¿verdad? El mío es tardío de desarrollo y juega otro contra que es precoz de desarrollo y entonces la diferencia es mucha. Y entonces yo pues me quiero arrancar los cabellos porque digo, ¿por qué mi hijo que lleva 3 años entrenando y el otro que lleva 1 año? Sí, pero el otro le saca medio cuerpo, ¿verdad? Por eso puse esta imagen, ¿verdad? Pues si el contrario le lleva la mitad del cuerpo, ¿verdad? Y con 2 pasos alcanza las pelotas que el otro tiene que dar 10, pues hay una diferencia enorme. Entonces, cuando estamos trabajando en desarrollo de niños, es importante que entendamos estas cosas. Otros mitos con ¿sabías qué?
mitos que hay que romper, paradigmas que hemos generado al respecto del desarrollo. Profesionales contratados en fútbol, jugadores de fútbol entre 17 y 19 años que habían alcanzado un contrato profesional, habían dedicado más horas por semana significativamente a actividades recreativas relacionadas con el fútbol. Mire, habían dedicado más tiempo a actividades de recreación que tenían cierta relación con el fútbol, pero que no era entrenamiento de fútbol. Vean lo importante que es en el proceso de desarrollo de un tenista que el niño no deje de ser niño, que siga divirtiéndose, que siga teniendo las actividades propias de un niño, que si además esas actividades son complementarias al deporte que está practicando, qué bueno, pero siempre es importante que tenga más actividades recreativas. Miren, nos lo dicen los estudios, ahí está la cita. Es un estudio realizado en 2009. No es algo que me estoy inventando yo. En esta presentación van a ver que estoy fundamentando, estudiando algunos artículos científicos. Además trabajé con 2 libros de la ITF. Aquí los tengo. 2 libros de la ITF. Son estos 2 libros, ¿verdad? No es algo que estoy inventando yo. Está fundamentado. Otro, ¿sabías que multideporte? Muchos deportistas internacionales han progresado a través de una carrera deportiva lineal. No han progresado a través de una carrera deportiva lineal, es decir, dentro de una sola especialidad deportiva, sino que han practicado numerosos deportes durante la infancia y la adolescencia. Miren, practicaron más deportes. Muchos deportistas. Yo ahorita que estamos en esta etapa, he estado viendo muchas entrevistas, muchas charlas, muchos lives, muchos en directo, y he escuchado a muchos atletas. La gran mayoría, cuando les preguntan de su pasado, dicen que practicaron otros deportes. Yo escuchaba al mexicano ahorita, Santiago González, que es muy buen doblista a nivel internacional, y decía, yo jugué mucho fútbol, y hubo un momento donde tuve que decidirme si fútbol o tenis. Recuerdo a Hugo Sánchez, que era gimnasta, Rafa Nadal, Federer, que jugaron fútbol. Yo he visto muchas veces en los torneos profesionales, en el Inter, entre partidos, te asomas a las canchas de entrenamiento y ves jugadores jugando futbolito con la pelota de tenis, dominando la pelota de tenis, ¿verdad? Como la dominan los futbolistas, una pelotita así de pequeña, y haciendo piruetas y malabares que son propios del fútbol, ¿no? Hace poquito estaba viendo un video de 2 tenistas que uno falla el punto y ya que falló el punto de rebote, el otro la baja con el pecho y sin dejarla caer la lanza con el pie, y el otro la baja también y la domina y la controla y la vuelve a pasar, y el otro de volea se la regresa y luego el otro hace una media tijera de volea y remata. Y entonces uno los ve y dice, bueno, creo que como futbolistas hubieran sido buenos. O tenemos el caso de Michael Jordan, que un día jugó béisbol a nivel profesional. Se le ocurrió que quería jugar béisbol y jugó béisbol, ¿no? Y después supimos que también jugó de niño y que de niño jugó más deportes. Esto es importante que lo entendamos, ¿no? Campeones junior. Tan solo 1/3 de los deportistas que son internacionales en categoría senior han competido anteriormente a nivel internacional en categorías inferiores. Esto es importante saberlo. En el Congreso Internacional de la ITF en Cancún, hace unos 5 años, 6, no sé, nos traía la ITF varias investigaciones que nos hablaba de esto. Yo recuerdo de un dato que nos daban que decía que muy poquitos jugadores junior que fueron buenos, que fueron top 5, por así decirlo, top 10, no recuerdo cuál era el parámetro que utilizaban, llegaban a ser top 100 o top 10 del ranking profesional. Nos decían que los que tenían más chance eran los que en su primer año de juvenil, o sea, en su primer año de 18, ya eran buenos, y que incluso en su segundo año de juvenil ya lo complementaban con torneos profesionales. Es decir, todavía siendo juveniles jugaban en profesional. Me imagino el caso de Rafa Nadal, no estoy seguro si Federer, pero algunos en su segundo año de juvenil ya jugaban profesional. Esos eran los que tenían un poco más chance, pero eran muy poquitos.
También nos traían el dato de que había muchos que fueron uno del mundo en juvenil y no llegaron a ser top 100 en profesional. Entonces, cuidado con esta idea de repente de quererlos hacer campeones en juvenil, en infantil, peor todavía, ¿verdad? Porque no es como que el camino que la gran mayoría toma, ¿no? O sea, puede ser que algún Rafa Nadal lo logró, pero si vemos, por ejemplo, la historia de Boris Becker, que fue un gran jugador, dicen que en infantil y juvenil no le ganaba a nadie, pero porque le pegaba durísimo a la pelota y las dejaba todas en la reja. Pero a los 17 años empieza a meterla y gana Wimbledon y se convierte en el jugador más joven de ganar Wimbledon, ¿no? Pero antes no había ganado nada. Entonces es importante romper estos paradigmas, ¿verdad? Capacidades coordinativas, ¿verdad? Y me gustó poner la imagen del libro de ITF, de uno de los libros con los que estoy trabajando, ¿verdad? Que conseguí ahí en uno de los congresos que se han hecho aquí en México. ¿Por qué hablar de capacidades coordinativas? Se dice que por ahí entre los 6 y los 13, hay algunos estudios que dicen hasta los 14 años, es cuando mejor se desarrollan las capacidades coordinativas. Unas primero que otras, unas de mejor manera en una etapa de vida, otras en la otra, y por eso los entrenadores deben dominarlas, ¿verdad? Aquí en este estudio nos proponen estas 7 capacidades coordinativas: acoplamiento, orientación, espacio temporal, reacción, diferenciación kinestésica, adaptación y transformación, equilibrio y ritmo, ¿no? Hay distintas teorías que manejan otras. En ITF, por ejemplo, manejaban 5. Recuerdo que en los cursos manejaban 5 capacidades coordinativas. Lo importante es que el entrenador esté bien preparado al respecto y que los padres entiendan que el objetivo, uno de los objetivos más importantes en estas etapas son el desarrollo de las capacidades coordinativas, porque a veces, como papás, queremos ver a nuestros hijos jugando y compitiendo tenis a los 8 años. Y cuando a esa edad es mucho más importante el desarrollo de otras competencias que no las vas a poder desarrollar igual cuando tengas 16 o 20. Y que desde mi teoría muy personal, en países como México, no sé si pase también en Latinoamérica, en nuestros países está sucediendo que nuestros chicos no desarrollan estas capacidades al 100%, llegan a edades de madurez deportiva, y entonces ya no las pueden desarrollar al máximo y ya se convierte en una limitante en su desarrollo. Y a veces los papás no tenemos esa visión, nadie nos lo dijo y queremos verlos jugando tenis y vamos a sus entrenamientos y vemos a sus entrenadores, entrenadoras haciendo ejercicios a veces sin raqueta incluso, y creemos que es una pérdida de tiempo. Cuidado, en términos de desarrollo, las capacidades coordinativas son muy importantes. No que las otras no lo sean, pero estas tienen un peso específico en un programa de desarrollo. Pensamiento tradicional. El éxito en los programas de desarrollo. En uno de los artículos que leí proponían que había estas 3 tendencias de pensamiento como que se llegan a convertir en paradigmas de que la gente cree en torno a los programas de desarrollo. Ellos le llaman pensamiento tradicional. Una sola disciplina. La gente cree que el éxito a nivel internacional es un resultado de una larga implicación en una sola disciplina deportiva. Cuidado, ya vimos ahorita cómo algunos estudios han comprobado que no es así. Porque practicar más disciplinas propicia un mayor y mejor desarrollo. Los deportes no son totalmente completos. Y un niño que está haciendo solo tenis se está perdiendo la oportunidad de desarrollar otras capacidades que podría desarrollar en fútbol, en básquet, en natación, y que a lo mejor se le van a requerir en tenis, pero cuando sea más grande, cuando esté en una edad de madurez mayor. Pero en esta edad de iniciación de desarrollo se tiene que trabajar con otros deportes. El niño a lo mejor cuando tiene 7 años y está trabajando con pelota roja o con pelota naranja, según sea su caso, a lo mejor no está desarrollando alguna habilidad de fuerza, por ejemplo, ¿no?
o de potencia específica porque pues su canchita roja es muy pequeña, pero en otro deporte sí. O su coordinación motriz en algunos segmentos corporales no la está trabajando. Hay deportes que son unidimensionales, como el tenis, ¿verdad? Que jugamos solo con un lado, ¿verdad? Jugamos solo con la derecha. A los que le pegamos al revés a una mano, pues trabajamos solo con el brazo derecho. El izquierdo trabaja, pero trabaja de manera diferente. Entonces, no hay esa asimetría, ¿verdad? Deportes asimétricos, ¿verdad? En el tenis hacemos más fuerza con una pierna que con la otra. Entonces, justamente este desarrollo simétrico se da en la medida de que los niños practican otros deportes. Eso es importante. Más igual a mejor. En países como México, y creo que pasa también en otros países de Latinoamérica, tenemos esa idea de que más es mejor. Y entonces, un día antes del entrenamiento, de la competencia, perdón, el chico quiere entrenar más, ¿no? O 2 días antes, entonces sí quiere entrenar 5 horas al día, porque piensa que le va a servir para su competencia 2 días antes o un día o el día anterior, ¿verdad? Yo recuerdo mucho cómo antes pasaba, creo que ahora pasa menos, espero que pase menos, cómo la gente se enfermaba, iba al doctor, el doctor le recetaba una medicina y el paciente llegaba y decía, me dijo que me tomara media cucharita de tal jarabe. Pues si media me ayuda, me la tomo completa, y completa me va a ayudar más. No, hay una dosificación de la carga en el entrenamiento, en la metodología del entrenamiento del deporte, hay una dosificación de la carga, desde el punto de vista físico, mental, social, etcétera, etcétera. Y los expertos dosifican la carga en una planificación que está buscando que llegue a su máximo nivel cuando va a competir. Si aumentas la carga, va a tener una descompensación y la planeación se cae. Entonces, a veces le pasa a los papás que dicen, la próxima semana tenemos torneo, pues además de tu entrenamiento te llevo a jugar con tu primo y ponte a hacer unas lagartijas y cuidado, hay una planeación detrás de esto. Cuando los entrenadores tienen una planeación, están dosificando las cargas, tienen medidas las cargas. No siempre más es mejor. ¿Para qué le sirve a un tenista infantil o juvenil entrenar 6 horas al día si sus partidos duran un promedio de 2 horas 20? Si es un tenista profesional, que en muchas ocasiones incluso tiene que tener doble turno y juega un partido por la mañana y otro por la tarde, ¿verdad? Y además juega 3 torneos por mes, ¿verdad? Esta es una rutina cotidiana, pues probablemente tenga que entrenar 6 horas o alrededor de 6 horas. Eso también es otra cosa que luego nos encasillamos. Entrenamientos de 2 horas o 2 horas y media, como si el tenis durara 2 horas, un partido de tenis, ¿no? Si un partido de tenis a tus niños les va a durar entre 1 hora y 2 horas y media, pues sus entrenamientos deberían fluctuar también entre 1 hora y 2 horas y media. Eso debería ser así. Y no siempre lo hacemos por una cuestión práctica, ¿verdad? Poner un horario y que entre este grupo que salga y luego otro y así. Bueno, temprana implicación. Se cree que mientras más pequeños inicien, sus posibilidades son mayores. Sí es cierto que muchos atletas empezaron desde muy pequeños, pero también se sabe que no todos. El éxito temprano y la continuación en programas de promoción deportivos estimulará el proceso del desarrollo del talento y logrará el alto rendimiento. No es así. Hoy día se sabe que hay deportes en los que la gente ya incluso en una edad avanzada llegó a ser profesional. Decíamos que el tenis, que es un deporte de coordinación psicomotriz, que la coordinación psicomotriz juega un papel muy relevante. Sí, la verdad es que tienen que desarrollarla cuando niños, ¿no? Si no la desarrollaste, después va a ser más difícil. Yo recuerdo, no hace mucho, no sé si unos 6 años, 7 años, que hubo el caso de un top 100 que ganó por ahí algunos torneos ATP y que decía haber tomado por primera vez una raqueta a los 18 años, ¿no? Y ya a los 26, a los 27, estaba empezando a tener resultados profesionales muy importantes. La verdad es que es poco, si es cierto, es poco en tenis, pero hoy día se sabe que un niño que practica multideporte
tiene muchas posibilidades de empezar la práctica más grande. Entonces, bueno, claro que si empieza a los 18 años, sus posibilidades son mucho menores. Pero esto no quiere decir que tenga que empezar a los 3. Si me explico, a los 3 puede tener un desarrollo multideporte, ¿verdad? Y a los 8, 9, 10, decidir qué deporte quiere hacer. 11, 12 años, no pasa nada que un niño a los 12 años esté jugando fútbol y tenis, o esté nadando y jugando tenis, más o menos en proporciones igualitarias. No pasa mucho. Finalmente está desarrollando una forma atlética importante, muy buena. Entonces, pues romper como esos paradigmas, ¿verdad? ¿Cuáles deberían ser las características propias de un programa deportivo? Porque de repente todo el mundo dice que tiene una academia de alto rendimiento, que no sé qué, que tiene programas. Pues sí, pero ¿qué características debería tener un programa? Un programa debería tener una planeación, mínimamente debería ser planeada con antelación, ¿no? Antes de arrancar un programa debe haber una planeación y debe estar por escrito. Si no hay una planeación escrita, pues entonces nos vamos a meter en problemas. Esto es importante de entender. Debería haber una evaluación. Ahorita vamos a ver un poquito esto de las planeaciones. Debería haber una evaluación. Lo que no se mide no se mejora. Si ya tienes un plan, necesitas medirlo, necesitas evaluarlo, necesitas tener calendarizadas tus evaluaciones, como una calendarización también por objetivos. Tengo que tener objetivos puestos y tengo que tener cuándo los voy a evaluar. Los entrenadores debemos apoyar a los chicos para que desarrollen un plan de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y luego calendarizarlo con evaluaciones para medir si se están cumpliendo los objetivos o no. Si no, de nada sirve. Tener objetivos y tener una evaluación que no los mida, además nos mantiene motivados al trabajo, nos sirve para hacer cambios en nuestra planeación, ¿verdad? Si yo hago una evaluación y veo que en unos sí avancé, pero en otros no, en otros aspectos, ¿verdad? Pues me aplico más en esos aspectos. Desarrollo una estrategia emergente que me ayuda a resolver esta situación en estos conceptos en los que me atrasé. Contenidos. Debería haber dominio de contenidos, de la técnica, la táctica, la preparación física, psicológica y social. Hoy día se dice que un programa de desarrollo debe incluirlos todos desde el principio. Se debería trabajar la técnica, la táctica, la preparación física, psicológica y social desde el principio. Antes se segmentaba. Hoy día se propone trabajarlas al mismo tiempo. Habrá que contextualizar el programa. No es lo mismo un programa en el centro del país, en el norte, en el sur, o en China, en Japón, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa. Va a cambiar mucho. No es lo mismo un programa en un club grande, con muchos recursos, que en un club pequeño o unas instalaciones públicas. Se tiene que adecuar el programa. Los programas son distintos, deberían ser totalmente distintos, ¿verdad? Y deberíamos tener un presupuesto, deberíamos saber cuánto va a costar esto, para saber cómo vamos a conseguir los recursos, para poder aplicar una estrategia para conseguir recursos si es que no se tienen, ¿verdad? O para ahorrar los recursos o para invertirlos de la manera más adecuada. Un programa que no tiene planeaciones por escrito, evaluaciones por escrito, un calendario de actividades, pues no es un programa de desarrollo, habría que decirlo, ¿verdad? Un entrenador que no lo hace así, pues no tiene un programa de desarrollo, por lo menos no uno profesional, ¿verdad? Esta es una muestra de lo que sería un programa semanal de desarrollo. Les pongo ahí una semana, solo aparece hasta el jueves, ¿verdad? Y técnica, táctica, la preparación física y la preparación mental. Y en la mental estamos incluyendo la psicología y la social, ¿verdad? El desarrollo psicológico y el desarrollo social. Lunes. Se me ocurre que puedo ver el juego de pies y el trabajo de fondo de cancha, golpes de fondo de la cancha. Ya sabes, este trabajo de pies que empieza con un split step, con mantenerse en puntitas, hacer un split step, el despegue, los pases de avance, los pases de ajuste, los pasos de ajuste, el frenado, ¿verdad? El regreso, ¿verdad? Y la vuelta a la parte inicial, ¿no es cierto? Vemos también esta parte de atacar, en la táctica propongo que veamos atacar desde el fondo.
atacar desde el fondo. En lo táctico, que tiene que ver con el objetivo técnico. Si vamos a trabajar en el fondo, juego de pies, pues puedo aprovechar y trabajar lo táctico en que es el ataque desde el fondo, ¿verdad? En lo físico, juegos de velocidad, este día decidí trabajar la velocidad y además hacerlo con juegos. Miren que no estoy proponiendo hacer ejercicios, sino juegos de velocidad. Y voy a trabajar la concentración. Yo ya tengo como entrenador, o a lo mejor tengo un psicólogo deportivo que me apoya, ¿verdad? Un coach, o yo como entrenador voy a hacer algún trabajo de concentración. Que lo pueda hacer dentro del mismo ejercicio. Dentro de los mismos ejercicios puedo trabajar la concentración, o puedo separarlo, darle un espacio específico y trabajar la concentración por separado. Martes, decido trabajar el slice en lo técnico, en el saque. Vamos a estar trabajando con saque. En la táctica voy a trabajar saque y devolución, porque ya que voy a hacer técnica de saque, específicamente el slice, puedo aprovechar para hacer saque y devolución. Miren cómo tiene una congruencia, ¿verdad? Saque y devolución y tercer golpe, no sé, ya el entrenador tiene su programa anual, también llamado macrociclo, ¿verdad? Esto podría ser un microciclo que se desprende de un mesociclo, ¿verdad? Y posteriormente trabajar la potencia y la velocidad en lo físico, control de pensamientos entre puntos. Ya que voy a hacer saque y volea, y voy a trabajar la técnica del slice, puedo trabajar el control de pensamientos entre puntos, porque justamente antes de sacar y antes de devolver tenemos un tiempo específico en el que el control de pensamientos se vuelve importante. Los chicos es donde se ponen nerviosos, donde pierden seguridad en sí mismos, o la obtienen, ¿no? Entonces, un buen psicólogo, un buen entrenador que sabe de psicología, lo maneja. El miércoles reversa alto, patrón de defensa. Como trabajo reversa alto, pues tengo un patrón de defensa, ya tengo mi lista de patrones, yo tengo 20 patrones de defensa, 20 patrones de ataque, y les digo a los chicos, vamos a ver el patrón número 1. Ya se los di previamente, ya lo conocen, o se los doy, ¿verdad? Resistencia, ese día voy a trabajar la resistencia general, y objetivos y metas a corto plazo. Ese día decidí que vamos a terminar media hora antes y vamos a diseñar nuestros objetivos y metas a corto plazo. El jueves, derecha invertida, ahora patrón de ataque, porque la derecha invertida generalmente es para atacar, para tomar la iniciativa y atacar. Agilidad y ritmo, relajación. Ya llevo varios días trabajando lo psicológico, este día voy a trabajar relajación. Miren cómo toda la información que he colocado en cada día tiene una transversalidad, es decir, lo técnico, lo táctico, lo físico, lo mental tienen una relación, se relacionan, no puse lo que se me ocurrió. Además, esto debería depender, no es lo mismo el programa de la semana número 20 de mi macrociclo, de mi programa anual, que el programa de la semana número 1 o el programa de la semana 50, ¿verdad? Todo esto tiene una consecución, un orden organizacional que el entrenador conoce previamente, ¿no es así? Bueno, esto es así. Les voy a enseñar ahora el modelo de una planeación anual que tengo por aquí, que realicé en un máster que tomé en España. Se los enseño. Bueno, aquí está. Es un formato que yo realicé de una planeación anual, ¿verdad? De una personita, no le quité el nombre para resguardar ahí la identidad de la persona. Siguiendo, les decía, los lineamientos que nos proporcionaron en un máster que hicimos en España, ahí con David Sanz, que fue el maestro que nos lo solicitó. Y bueno, tomando también algún formato de la ITF que modifiqué en función de una nueva metodología que nos proponían en el máster. Y verán, esto es una planeación a grosso modo muy sencilla, que podría ser considerado, decíamos, un macrociclo que tiene sus propios microciclos,
unos llamados de acumulación, de transformación, de realización. Son algunos macrociclos, ¿verdad? Ahí de meses, ¿verdad? Aquí tienen en un color, en amarillo unos, en verde otros. Nosotros iniciamos en septiembre esta planeación, septiembre, octubre y noviembre. Era ahí un macrociclo de acumulación, otro de transformación que terminaba en abril y un último de realización que era por ahí cercano al verano, ¿verdad? Entre el final de la primavera y el verano estábamos en nuestro macrociclo de realización, que tenía microciclos también. Esta es toda una metodología, no se los puedo explicar aquí, ¿verdad? Toda una metodología. Yo ya sé qué significa esta A, qué significa cuando está en amarillo, en rojo, etcétera, etcétera. Anotamos algunos acontecimientos importantes, que cuando iniciamos, cuando tenemos junta, cuando la posada, cuando reiniciamos, cuando es Semana Santa, Pascua, etcétera, etcétera, etcétera. Anotamos los torneos, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una pretemporada. No íbamos a tener en los primeros meses este torneo, porque además era una niña que venía con una forma física que había venido a menos después de que se había retirado del tenis un tiempo. Había que retomar, preparar. Entonces íbamos a empezar torneos acá, con esta fecha, ¿verdad? Esta semana, que correspondía a la semana número 10, a la semana número 46 del año, porque tomamos las semanas como iba el año, ¿verdad? Aquí el resto de torneos, etcétera, 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 ¿no? Luego, la intensidad, una escala de intensidad respecto al punto de máximo de rendimiento, ¿verdad? La intensidad, marcábamos el 5 como un cercano al 100% de la intensidad, porque era cuando ya estábamos en una competencia, ¿verdad? Vamos a ver picos del 100%, generalmente se relacionan con competencias importantes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hablábamos de que esta nacional íbamos a llegar todavía sin estar al 100, íbamos a llegar al 90. Así nos daba nuestra planificación, y era importante tratar de mantenerla. A esto es de lo que me refiero cuando hablo de dosificación de las cargas. Aquí se hace una dosificación de las cargas. Los puntos bajos son los puntos de descanso regenerativo o de algún tipo de descanso. Vamos a ver que también aquí tenemos algunas fechas, como el día que vamos a hacer evaluaciones, objetivos, cuando vamos a trabajar esto de la motivación, específicamente alguna reunión de entrenadores, con papás, etcétera, 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 ¿verdad? Entrenamientos, concentraciones, campamentos de fin de semana. En este caso pues no teníamos uno registrado. Siempre es bueno tener algunos campamentos, ¿verdad? Y bueno, decíamos, lo físico, lo táctico, lo técnico, lo psicológico, ya tengo pautas, ¿no es cierto? Este mes, el A1, ¿verdad? El A2, el T, el R, el A, aquí estamos hablando de distintos tipos de macrociclos. Bueno, ¿y qué vamos a ver en lo físico? ¿Qué vamos a ver en lo táctico, verdad? Este primer mes o este grupo de a lo mejor de mes y medio. Y luego que vamos a ver aquí, en lo técnico, en lo psicológico, ¿verdad? Autoconocimiento general, lo que siento y cómo pienso, técnicas de concentración, de motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya el entrenador va poniendo los contenidos propios de cada uno de esos, ¿no? Luego había un espacio en el que pues ya hablamos ahí de algunas cosas específicas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un plan general. Los entrenadores se preparan para eso. También habrá que decir que hay entrenadores que no lo tienen. Bueno, hasta aquí el tema. En países como México y algunos países de Latinoamérica, nos hace falta información para desarrollar jugadores. Todo el mundo habla de tener una academia de alto rendimiento, de tener un programa, las asociaciones estatales, provinciales, nacionales, las federaciones nacionales. De repente hablan de programas y no siempre tienen estas estructuras, no siempre están tomando en cuenta estos puntos que acabamos de abordar. En México, por ejemplo, se tiene la idea de que desarrollar un tenista es ponerlo a jugar muchos torneos. Los papás de repente traen a los niños de torneo en torneo. Los entrenadores no generan una planificación. Sale un nuevo torneo y se van a jugarlo. Y sale otro torneo y se van a jugarlo. No hay un orden estructural, no hay una planificación.
y por ende los resultados no son los mejores. Por supuesto que jugar torneos es algo muy importante. En México tenemos una estructura de torneos muy buena y sin embargo los resultados no hablan de una congruencia, ¿no? Porque México con un país de 120 millones de habitantes, con la infraestructura física de canchas, de clubes que tenemos, con la infraestructura de torneos que tenemos, no lo logramos. Pues no lo logramos porque no estamos desarrollando programas de desarrollo multifactoriales, multidimensionales, que aborden todas estas todos estos elementos propios de un programa de desarrollo. Hasta ahí el tema, les agradezco mucho. Nos vemos en el siguiente webinar. Este es el cuarto que he impartido. Pueden encontrar toda la información en www.edgarpeñalosa.com. En las redes sociales me encuentran con mi nombre completo, Edgar Peñalosa López. En Facebook, Edgar Peñalosa López con puntitos entre cada nombre y apellido. En Instagram y Edgar Peñalosa en Twitter. Y bueno, pues por ahí nos vemos en las redes sociales. Gracias por estar aquí. Espero en el siguiente webinar. Además estoy preparando ya mis cursos. Además del curso de control del estrés, que he llevado ya a varios estados. En la introducción del curso ya voy a estar empezando a trabajar con coaching, que es el siguiente paso. Y además estoy por lanzar un curso de evaluaciones, de ir a los lugares, a las academias, a los clubes, a las asociaciones estatales y aplicar 5 baterías de pruebas distintas, técnicas, tácticas, físicas, de balance a los jugadores y al mismo tiempo dar un curso a los entrenadores para que aprendan a hacerlas, con toda la intención de que en algún momento ellos mismos las hagan. Porque un entrenador no puede hacer una planeación si no tiene una evaluación que te dé elementos de dónde vas a partir. Incluso esa primera evaluación se llama evaluación diagnóstica. Voy a hacer ese curso, estoy por llevarlo a los estados, evaluaciones profesionales con el uso de la tecnología y con toda la intención de que lo aprendan los entrenadores para que lo hagan ellos, ¿verdad? Darle una continuidad, que no sea ir dar el curso y ya, olvidarme, darle el curso y darle la continuidad para que los entrenadores sigan haciendo estas evaluaciones. Esperen esos cursos, síganme en las redes sociales. Gracias por estar aquí.